Hola, buen día. Esto es un material para los amigos de Mendoza. Es un material en recordación de lo que fue aquel movimiento tan importante que fue el Cordobazo el 29 de mayo de 1969. Es importante analizar, ¿cierto? Al paso del tiempo lo que pasó y lo que es Córdoba en la actualidad. Aquel 29 de mayo la jornada había comenzado el día anterior, el día 28. Agustín Tosco y Atilio López se reúnen frente a la CGT, a la vieja CGT, en la calle Vélez Sarsfield, para determinar cuál era la modalidad de aquel paro que Elpidio Torres, secretario general de la ESMATA, trataba de que fuera simplemente un paro matero, sin abandonos de tarea, sin lucha y sin nada. Dicen las crónicas de aquellos años que Agustín y Atilio era el secretario general de la Unión de Tranvíeros Automotor, un peronista de aquellos peronistas combativos, y Agustín Tosco era el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza, aquel hombre tan combativo y tal vez el ejemplo más importante del dirigente sindical en la Argentina. Deciden que ese paro iba a ser un paro con movilización, y así ocurrió. Aquel 29 de mayo las columnas de los trabajadores, fundamentalmente de Ica Renault y de Luz y Fuerza, avanzaron hacia el centro de la ciudad. El primer enfrentamiento que hubo en aquellos días, aquel 29 de mayo de 1969, se dio precisamente por la avenida Vélez Sarsfield, cerca de la ciudad universitaria. Allí la policía comenzó a reprimir y los obreros en ese momento salieron de la avenida y se desparramaron hacia los costados y avanzaron en forma dividida sobre el centro de la ciudad, cosa que desorientó mucho a la policía, ¿no? en aquellos días. Hasta que llegan hasta la sede de UTA, allí en la Vélez Sarsfield, cerquita de la Casa Radical y de la Plaza Vélez Sarsfield. Allí hay un enfrentamiento muy fuerte con las fuerzas de la represión, y la astucia y la sabiduría de muchos trabajadores llevaban en sus bolsos, en sus bolsillos, las clásicas níqueles que tienen los rulemanes, y venía la caballería de la policía y la tiraban en el piso para que los animales resbalaran y no pudieran avanzar, y así se fue ganando, ¿cierto? Las calles de la ciudad, hasta que llegó un momento en que, bueno, hay fotos muy significativas de todo esto, fotos donde la lucha realmente fue muy encarnizada, allá por Boulevard San Juan. Y bueno, mucho se ha discutido sobre el Cordobazo, fundamentalmente sobre si fue un hecho espontáneo o organizado. Es indudable que el movimiento fue un movimiento organizado. Los trabajadores, cansados, ¿cierto?, de lo que ya estaba sucediendo, deciden darle un punto final a toda esta situación y toman la ciudad. Hay francotiradores, hay una lucha encarnizada, ¿cierto?, por tomar por primera vez el movimiento obrero toma, ¿cierto?, la ciudad bajo su control. La policía es desbordada, y al día siguiente, ante esta situación, el ejército interviene y allí se lo detiene a Atilio López, a Elpidio Torres y a Agustín Tosco. Agustín después terminaría detenido bastante tiempo. Hecho así, narrado así la situación, quizás uno se queda corto de cuáles fueron las lecciones que dejaron aquellas jornadas. La primera es que a posteriores, ¿cierto?, del Cordobazo nace el sindicalismo combativo, el de Citrac, el de Citrán, el de Macera, el del Petizo Páez, el de Goyo Flores, allá en aquel sindicato de trabajadores de Concord y de Matterford, de la empresa Fiat. Allí comienza un sindicalismo combativo en la década del 70,
fuerte, y también aparecen algunas organizaciones, algunas organizaciones armadas que posteriormente se harían fuertes, en este caso del Ejército Revolucionario del Pueblo, o fuerzas como Vanguardia Comunista, que era una pequeña fuerza política que tenía, digamos, la influencia de la revolución china. Y hablando de esto, de la revolución china, uno dice, pero ¿por qué ocurrió el Cordobazo? ¿Fue porque sí, nomás, porque se dio y porque...? No. Indudablemente que hubo a nivel internacional una influencia muy, muy fuerte por parte de procesos que se habían ocurrido en otros lugares del mundo. En América Latina estaba el tema de la Revolución Cubana, la triunfante revolución de los Barbados, de Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos y demás compañeros que habían tomado el gobierno en la isla, derrotando a Batista. En China, unos años antes, Mao Zedong y su larga marcha había conseguido derrotar a Chiang Kai-shek y había tomado el poder en esa gran nación que hoy es la República Popular de China. Todo esto indudablemente que influenciaba en la masa obrera, en los sindicatos, y es indudable también, y es interesante decirlo, el peronismo trató de parar, ¿cierto?, a este movimiento creciente de las luchas obreras. El peronismo históricamente creó un dique de contención para parar las luchas del movimiento obrero que estuviera fuera del ámbito del peronismo, y me refiero a la burocracia sindical. La burocracia sindical, ese entente tan traidor a las luchas del movimiento, y que lo sigue siendo, ¿no? Porque si no, veamos, de repente hoy la CGT convalida cosas como que de repente Techín deje sin trabajo a más de 1.500 obreros, y el movimiento obrero argentino, o sea, la CGT, que responde fundamentalmente al partido gobernante, no hace absolutamente nada. Pero hay lecciones indudablemente interesantes para aprender, ¿no? Y nos deja algunas cosas para analizar. Uno dice, ¿cómo Córdoba, la Córdoba de la reforma universitaria, la Córdoba del Cordobazo, de repente Córdoba termina votando con un 70% al gobierno anterior, un fiel exponente de la oligarquía en nuestro país? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se puede entender que un movimiento estudiantil tan fuerte pueda terminar, ¿cierto?, apoyando a ese gobierno? Y yo recuerdo, porque bueno, me tocó a mí estar presente en el 74 cuando vino Dorticós a la Argentina, y estuve allí en el acto del Cordobazo, en donde murió el primer mártir de aquel proceso. Esta es la historia que tengo para contarles, y que va a ir acompañada por el documental del Cuarto Patio, del cual soy hacedor durante 22 años, del ciclo de documentales de mayor permanencia en Argentina sobre temas y problemáticas sociales. Bueno, espero, amigos y compañeros, que les haya servido este pequeño raconto de la historia de las luchas del movimiento obrero. Tal vez quedará para otra oportunidad seguir conversando con ustedes.